Entonces, esta es la sesión número 1, dedicada un poco a espiritualidad en Chavín, y cómo desde ahí podemos aprender y enseñar. Voy a compartir la presentación que está aquí. ¿Sí se ve? Lo de tu mami ya está casi el 90% ya. No me falta. Bueno, ya nos conectamos a través de Bernardo con el futuro. Quisiera invitarles también a que al finalizar la sesión, quien quiera eh, pueda facilitar un proceso de cierre como quiera, con lo que quiera compartir. Bueno, la sesión del día de hoy tiene estos momentos, son 11 momentos. Lo comparto con el ánimo de poder estar juntos y juntas en el viaje, saber un poquito cómo es que se ha preparado esta sesión. Iniciamos con este proceso, luego, bueno, nos conectamos, tenemos una revisión de la sesión anterior, que en general fue la bienvenida, luego nos introducimos en el viaje con una preparación, desarrollamos un diálogo de saberes, invitamos a Ricardo a que nos acompañe en el proceso de diálogo, de su experiencia también. Luego este proceso... Ahí vaya viendo, Steven. Nuevamente vamos a un proceso de diálogo de saberes, y de ahí, bueno, en general, vamos a invitarnos a poder centrar el espacio sobre un saber, un sentir, con el ánimo de poder viajar un poco más hacia adentro, ¿no? Tener un pequeño intercambio de sentires y una reflexión general de la sesión para luego conectarnos nuevamente y hacer el cierre. Igual, de todas formas, estamos honrando el espacio hasta las 8:30, ¿sí? Sobre la preparación, voy a poner esto aquí arriba. La preparación, aquí hay algunas cosas que quisiéramos compartir, y queremos compartir un poquito las respuestas del formulario que socializamos la semana pasada. La pregunta fue, una de las preguntas fue, ¿qué es lo que quisieras aprender o enseñar sobre la cultura chavín y sus saberes y por qué? Y voy a compartir 5 respuestas que se acercaron bastante al tratamiento de la sesión del día de hoy sobre espiritualidad. Y aquí están las respuestas. Alguien dijo, quiero aprender sobre la arquitectura, espiritualidad y astronomía, espiritualidad y cosmología chavín, saber holístico. Quisiera aprender sobre su misticismo cultural y religioso, cómo es que utilizaban la huachuma para ayudar a encontrar respuestas. Quisiera aprender y entender mejor su visión, las herramientas que tenía para sostener esa reciprocidad, esa co-creación con su entorno, y cómo de manera ceremonial explicaban y entendían sobre algunas ciencias. Esas fueron algunas respuestas que hemos recuperado del formulario, y ahora, en esos primeros minutos, quisiéramos nuevamente invitarles, ¿no?, a responder esta pregunta. ¿Qué es lo que quisiéramos aprender o enseñar sobre la cultura chavín, y específicamente sobre su espiritualidad, o a reaccionar en torno a esas 5 iniciales respuestas que hemos coleccionado sobre el formulario? Nos damos 1 o 2 minutos quizás para este espacio. Gracias. Si quieren participar, simplemente abren el micrófono o levantan la manito, como deseen. ¿No hay ninguna contribución? ¿Sí?
Entonces, bueno, les quiero compartir algo inicial. La sesión pasada preguntaron sobre algunas referencias de Chavín o estudios. Hay un libro que está aquí, que me lo han obsequiado. Se llama, bueno, es la reedición, la segunda edición del libro que escribió Cetello, Julio Cetello, hace bastantes años. Y lo que hemos hecho desde Amayo es colocar las referencias de este libro en nuestra carpeta de Drive, donde van a encontrar 3 páginas de referencias de bibliografía para que quien de repente desde un aspecto más desde la lectura, de la investigación, lo puede encontrar, ¿sí? Ese librito ha salido el año pasado y creo que es algo interesante para aproximarnos desde otro punto de vista a la cultura y a la historia de Chavín. Hemos curado al mismo tiempo un video que creo que puede ser bastante provocador, bastante rico en contenido, y les quiero invitar solamente a verlo desde el minuto 6:48 al 16:20. ¿Les parece? Sí. Gracias, Cintia. ¿Alguien más están de acuerdo o no le hacemos? Sí, buenísimo. Bacán, este video ha sido editado por un museo alemán, tiene 7 años, y creo que del minuto 6 al 16 da cuenta bastante sobre la espiritualidad Chavín y cómo es que se vivía, ¿no? Ya con esto creo que entramos en calor y nos vamos al diálogo, y también invitamos a Ricardo. Entonces voy a dar play. Me avisan si se escucha bien el sonido, por favor. 6:48. Vamos al 6:48. 3, 2, 1. Muchas otras predicciones astronómicas relacionadas con el calendario. Las ofrendas halladas por los arqueólogos en Chavín son todas de extraordinaria calidad, en especial las vasijas de cerámica que el arqueólogo peruano Luis Lumbreras excavó en la Galería de las Ofrendas, cerca de la Plaza Circular. Ello permite suponer que fueron élites locales las que visitaban Chavín con sus séquitos. Venían de lejos, de la costa, y disfrutaban de una privilegiada situación para poder emprender un viaje tan largo y fatigoso, de más de 2 semanas, durante el cual experimentaban las fuerzas de la naturaleza en cuerpo y alma. Las montañas nevadas, vientos cortantes, laderas resbaladizas y ríos salvajes deben haber sido para estos viajantes experiencias nuevas y sorprendentes. Una vez en Chavín, experimentaban finalmente un gran contraste. En el complejo de templos, un mundo completamente diferente impacta a los visitantes. Las corrientes de agua, los sonidos y la luz son controlados y orquestados a voluntad, y se producen apariciones de seres mixtos sobrenaturales, hasta que acceden finalmente a estados de percepción completamente nuevos y vislumbran otro mundo. Primero, los visitantes son conducidos hacia la Plaza Mayor. Ahí se celebran los primeros rituales de una compleja iniciación religiosa dividida en etapas. La alternancia de terrazas elevadas y plazas hundidas, así como las monumentales fachadas, sigue siendo hoy una imponente demostración arquitectónica. Aunque es difícil de ver en las piedras desgastadas hoy en día, es comprensible el porqué del nombre de fase blanco y negro. Para construir se usó sistemáticamente el granito y arenisca claro al sur del eje y la piedra calcárea oscura o negra al norte del mismo. Se celebraban escenificaciones rituales teniendo de fondo a la fachada principal, hoy de un aspecto muy gastado. Los espectadores que estaban de pie abajo debían sentirse pequeños, alejados y ajenos. A unos 10 metros de altura se situaba un borde circundante compuesto por una serie de cabezas esculpidas en piedra. Una de ellas se halla aún preservada en su posición original en la pared posterior del denominado edificio A. En la serie, las figuras mostraban la transformación del ser humano en un felino, probablemente un jaguar, subrayando el principio dual
Ante la fachada principal del templo se sitúa el imponente portal blanco y negro, en parte reconstruido, que sin embargo no conduce al interior del templo, sino que es el punto de partida de otra vía procesional que rodea el templo. Los complejos relieves de las columnas circulares y el dintel de 10 metros que descansa sobre ellas están gravemente dañados. Descifrables solamente con la ayuda de expertos, nos conducen a la imaginería simbólica de la religión de Chavín. Cada una de las dos columnas de basalto está decorada con la imagen de un ser sobrenatural, uno masculino, el otro femenino. Esa dualidad se ve reforzada por los atributos de las figuras. Una lleva probablemente una lanza, la otra una estólica, dos piezas que se complementan. En el dintel blanco y negro de la portada se encuentra el llamado friso de los halcones, una procesión de representaciones míticas de aves rapaces. Unos escalones descienden a la plaza circular situada frente al denominado edificio B. Con 21 metros de diámetro, se supone que haya albergado cerca de 30 personas y apareció en 1972 en las excavaciones del arqueólogo peruano Luis Lumbreras, quien investigó el espectacular hallazgo. Otras escaleras conducen desde la plaza hacia un misterioso sistema de galerías subterráneas tipo túneles. Algunas de estas galerías fueron utilizadas para las prácticas de culto. Los arqueólogos encontraron aquí, entre muchas otras ofrendas de sacrificio, también las almacenadas trompetas sagradas, hechas de la concha de caracolas marinas que allí se conservaban. La plaza misma impresiona aún hoy por la gran calidad y el cuidado del trazado de sus líneas y por la decoración con magníficos relieves en piedra. Este ambiente íntimo, aislado del mundo exterior, un pequeño círculo de personas era introducido en la siguiente etapa de la experiencia ritual. En la plaza se reunían los visitantes privilegiados del templo para participar en las ofrendas de sacrificios, con ayuda de los sacerdotes. Para los participantes en aquellos rituales, la experiencia se veía intensificada y cada vez más irreal al tomar sustancias psicoactivas extraídas del cactus de San Pedro, especie autóctona representada en los relieves. Esa droga que los quechuas llaman huachuma contiene mescalina y tiene un efecto parecido al LSD. En el centro de la plaza se erigiera posiblemente el obelisco Tello, de 2,50 metros de alto, en el que estaría representado el ser original masculino y femenino, junto a otros aspectos de la mitología de Chavín. Aquí se celebraban los rituales más importantes. Por una abertura en el piso de la plaza se arrojaban las ofrendas de valiosas vasijas de cerámica a uno de los grandes canales subterráneos. A la señal del gran sacerdote, el agua se llevaba las ofrendas en medio de un inquietante estruendo. Después de esos sacrificios rituales, se permitía a algunos elegidos trepar por la escalera hasta la divinidad y sumisos ya en un nuevo estado de percepción, emprender la última parte del viaje. Aquí, en la oscuridad de las galerías, tenía lugar la tercera fase del viaje, lejos de lo cotidiano y lo natural, y transportados hacia lo divino y sobrenatural. El laberinto de estrechos pasillos, nichos, cuartos, conductos y escaleras se diseñó desde el principio de forma que uno ya perdiera la orientación a los pocos metros. Probablemente las paredes estuvieron en este punto enlucidas. La galería conduce al corazón del templo y a la principal escultura divina, la del lanzón. En un espacio estrecho, a la intersección de dos pasillos, se encuentra la estatua de 4,5 metros. Esta es la única estatua de un dios del antiguo Perú todavía en su lugar original. Para los visitantes de esta estrecha galería, el encontrar
Lanzón era seguro una experiencia aterradora e intensa. A través de espejos de carbón cuidadosamente pulidos y ductos de luz con varios metros de extensión, la luz del sol era desviada para iluminar la cara del Lanzón. Hoy solo cabe especular sobre lo que se hacía ahí. Posiblemente en una galería situada encima del Lanzón, los sacerdotes vertían líquidos y probablemente sangre, que emanaba primero sobre una cavidad semicircular hundida y luego por las líneas de su cara. Solo los sacerdotes podían extraer de todo ello las profecías divinas. Más de 2000 años después, en el año 1616, el clérigo español Antonio Vázquez de Espinosa informaba a su rey de lo que ya entonces era el santuario más famoso de los indios autóctonos. Era tan importante como Roma o Jerusalén para el viejo mundo. Peregrinaban hasta allí para hacer ofrendas y sacrificios, ya que los dioses de este... Bueno, compartir un poquito el video. Fue muy rápido. Lo que queremos proponerles ahora es conocer un poquito qué reacciones les suscita este video, con qué se han sentido identificados o qué perciben de lo que compartió esos en el video. Adelante. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Con total confianza, ¿ah? ¿Yanina? Ok, bueno, entonces continuamos. Les proponemos estas dos preguntas desde su experiencia, ¿no? ¿Qué sentires y saberes guardan en torno a la espiritualidad chavín? ¿Y qué es lo que más valoran de la misma? Tenemos un espacio de 10 minutos para poder dialogar al respecto. No sé si quieren hacerlo aquí, entre todos, entre todas, o nos vamos a algunas salas. Bueno, creo que nos quedamos aquí, ¿no? A ver, ¿qué sienten de esta pregunta que hemos planteado? ¿Qué sentires y saberes guardan en torno a la espiritualidad chavín y qué es lo que más valoran de la misma? Adelante, compas. Toda contribución es súper bienvenida. Adelante, David. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, adelante. Bueno, creo que primero habría que definir espiritualidad y sobre todo bajo los parámetros de hace, no sé, 3000 años, que creo que he hecho bien. Y ver que
sería distinto analizarlo con parámetros actuales, me parece, ¿no? O sea, de repente quizás tenemos otro tipo de idea de lo que es espiritualidad hoy, de lo que era hace 100 años, hace 50, hace 1000 años, no sé, ¿no? Porque en parámetros actuales, espiritualidad vendría a ser una persona religiosa, quizás, o que sigue ciertos dogmas, pero antes quizás no. O de repente para otros, espiritualidad es vivir en armonía con los astros y con la naturaleza, ¿no? Y que creo que por ahí iría lo de Chavín, ¿no? Son personas que han estado conectados con los astros definitivamente, con el entorno natural y quizás en este caso puntual ayudados con, o de la mano, mejor dicho, con plantas psicoactivas, ¿no? Entonces quizás son otros parámetros que deberíamos entender y que también pueden entrar dentro de la palabra espiritualidad, creo yo, ¿no? Y bueno, y eso, ¿no? Que conectaban todo, no solamente lo de adentro, ¿no? Que es un concepto muy actual, sino que eso lo llevan a acciones, ¿no? Acciones en un entorno agrícola, con animales, entre los seres, ¿no? O sea, va a la acción, también creo, ese es lo fundamental en el andino, en general, creo. Que no solamente queda en lo de adentro, en el rezo, quizás, sino también va a la acción, ¿no? En muchos aspectos de la vida, creo yo. Gracias, David. Gracias por plantear esa perspectiva. Muchas gracias. Tenemos espacio para ese primer intercambio de saberes. Quien quiera tomar el espacio, adelante. Rubén, Noemí Trujillo, adelante, quien desee. Cintia, adelante, Cintia. Ya, hola. Sí, a mí quería responder la anterior pregunta también, de paso, que me llamó bastante la atención de que decía que el Lanzón era la única deidad que estaba en su misma ubicación. Creo que eso dijeron, ¿no? A nivel de Perú lo decían, a nivel mundial. Me pasa que estoy en cambio de hora y estoy ahorita a la 1 de la madrugada, entonces no sé si escuché bien, pero ese dato me llamó bastante la atención, no lo sabía. Porque bueno, yo he ido, me acuerdo que cuando fui del colegio, o sea, estaba súper descuidado, o sea, creo que si es que tenía una luna, o sea, estaba todo como liquid paper, así. Y entonces, eso había sido el 2005. Luego ya lo protegieron un poquito más, ¿no? Ya cuando volví a ir a hacer 2016, creo. Entonces, pero no se sabía mucho, ¿no? Entonces a mí, lo que yo sabía, bueno, y ahora con el video, pues todo este tema, y bueno, también porque vi este documental del Teatro del Más Allá, todo este tema de la espiritualidad y la reflexión, de, bueno, que había sacerdotes y toda la dinámica, a mí me impresionó bastante, pero este tema en particular de que la deidad está en ese lugar, o sea, es como si estuviera una pirámide de Egipto, ¿no? O un faraón o algo así, y que no se haya cuidado tanto, ¿no? Entonces, en particular quería hacer ese comentario. No es que sepa mucho, pero eso nada más. Muchas gracias. Gracias. Gracias por tu compartir. Rubén, adelante. Creo que quieres hablar hace rato. Aló. Sí, Rubén, adelante. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, yo siempre puedo decir, porque estoy muy próximo, pero las experiencias o la vivencia de lo que nos dejó la cultura chavín hasta la actualidad, en algunos temas lo seguimos practicando, ¿no? Por decirlo, aquí tenemos muchas personas que se dedican a ver, pues, un poco de los chamanes, y que la gente acude, ¿no? Acude a ver diferentes problemas. Y nosotros comparamos bastante, ¿no? Las épocas, la misma vivencia, ¿no?
las nubes. Entonces, fue muy importante conocer el comportamiento de nuestro entorno. Si tenemos, por ejemplo, en esta época de octubre, fines de octubre hasta la quincena de abril, ya más o menos vamos pronosticando cómo va a ser sin tener, o sea, al margen que hoy día tenemos el celular, de a qué tiempo va a haber, qué tipo de clima vamos a tener mañana, pero ya nosotros con lo que vemos ya sabemos, inclusive con el silbido de los pájaros, ¿no? Los aves juegan un papel muy importante para nosotros. 400 antes de Cristo a 1000 años, 300 después de Cristo, entonces 1000 años de vida que según los cronistas nos dicen, o dentro de la bibliografía, entonces sí mantenemos, por decirlo, dentro de Chavín encontramos también una piedra pues con 7 orificios, ¿no? Y ahí se veía pues qué tipo de clima vamos a tener. Y eso hasta el día de hoy nosotros lo veíamos, ¿no? Vemos, por ejemplo, en atardecer ya se aproxima nube negra, ya va a haber bastante, va a haber tormenta, y se va a presentar tormenta y va a haber lluvia. Cuando es nube blanca no pasa nada, entonces ya sabemos, ¿no? Y eso, por ejemplo, el zorzal, ¿no? El zorzal, cuando da sus cantos en horas de la tarde, 3, 4 de la tarde, ya se aproxima, te dice, no, mañana se viene un aguacero. Y eso es lo que nos dicen, ¿no? Y así, cada cosa que vamos cultivando, cada cosa que vemos, es tan grande, tan enigmático, y decir, oye, ¿qué fue esto? Es difícil, ¿no? Por ejemplo, hoy día ya en la mayoría de las casas en Chavín, tú ya ves un San Pedro, ¿no? El de 7 canales, ¿no? Eso es lo que se cultiva el día de hoy, ¿no? Entonces, eso tiene su mezcalina, tiene todo un proceso, y hay inclusive ya eh, varios pobladores de la zona ya han aprendido a hacer ese arte, ¿no? Esa majestuosidad, y uno de ellos siempre es invitado. ¿Sí? No sé si van a Chavín lo preguntan por Sergio, ¿no? Sergio es el chamán que sí, varias veces ha salido en varios reportajes. Y este que ciudadano de Chavín ¿no? Él representa al dios de Chavín. Y conserva eso, ¿no? Él tiene bastante devoto de lo que es el consumo del San Pedro, pero de manera ya más técnico, ¿no? Y así, para nosotros nos ha dejado una gran aprendizaje el tratar, por ejemplo, los ríos que tenemos, pues el río caudaloso. Ellos supieron manejarlo, como no se pudo haber llevado como el día de hoy cualquier río viene y se lo lleva una población, pero el poblador de Chavín de Huántar de aquel tiempo supo manejar, ¿no? Entonces eso nosotros ya el día de hoy, por ejemplo, todo lo que es Chavín, San Marcos, ya estamos haciendo las defensas ribereñas, pero un poco asemejándonos, ¿no? No con lo que emplearon ellos, ¿no? En aquellos tiempos pues no empleaban la tecnología. Cuando yo siempre llego y digo, ¿de dónde Rubén, pudieron traer, por ejemplo, estas semejantes piedras, ¿no? Hablamos, sí. Rubén, te propongo continuar el diálogo para darle el pase de repente a alguien más, Sí, ¿te sí, parece? sí, sí, Gracias, sí, Rubén. sí, Voy a leer un excelente. poquito aquí lo que Carlos comparte. No sé si Carlos quiere compartirlo. También Celia aquí ha dejado unos comentarios. Bueno, Carlos dice, yo aprendí que es un templo dedicado a la transformación espiritual hacia el felino. Yo creo que una de las cosas valiosas es su conexión con la Huachuma San Pedro, al ser un templo diseñado alrededor de una experiencia acompañada con la planta. Y luego continúa el comentario de Celia, ¿no? Lo que resalto de Chavín es que a través de su espiritualidad, dioses pudieron controlar otros pueblos que venían de muy lejos. Hasta donde recuerdo, Chavín no tenía un ejército poderoso. Y Carlos responde, cierto, Celia, Chavín no es una fortaleza situada en la parte alta ni cercada, es vulnerable. Su influencia no era la fuerza, sino la sabiduría y el conocimiento.
que tengo entendido era fruto de sus prácticas espirituales, es a través de ellos que controlaban otros pueblos. Las cabezas clava también ilustran las transformaciones del humano al felino. Quizás allí hay ciertos niveles en su práctica espiritual, el camino espiritual. Gracias, Carlos, gracias, Celia, por su contribución. Fiorella, adelante, no sé si quieres compartir. Buenas noches. Es básicamente lo que justo estaban comentando en el chat, ¿no? Que a partir de los conocimientos y la profunda conexión, yo siento que esta espiritualidad también surge en esta conexión tan profunda que tuvieron con la naturaleza. Entonces ahí definitivamente se genera un diálogo donde no solamente ellos pueden recibir información desde la observación, ¿no? De cómo se comportan los animales, de cómo funcionan las plantas y sus efectos, sino que además se generó un diálogo desde un punto de vista más espiritual, ¿no? Desde este diálogo al que no se puede acceder únicamente con la observación, sino desde un punto más sensible. Ahora, usaron todo este conocimiento, esta conexión, para poder, como muchas otras culturas, para poder generar un dominio con esta información, ¿no? Para generar toda una estructura de dioses que tenían formas, bueno, como ya lo vemos, felinas, ¿no? Como la serpiente, como el jaguar, ¿no? Y tomar todas las características de cada uno de estos seres, ¿no? Para poder generar una estructura política, una estructura religiosa que funcionaba también como una estructura política, ¿no? Entonces, creo que muchas culturas tienen esta tendencia, ¿no? En este caso, Chavín tomó los conocimientos que se tenían a través de este vínculo tan cercano con la naturaleza, así como otras culturas que usaron de repente más la fuerza, el tema de su tecnología con el tema de la agricultura, ¿no? Entonces cada cultura tuvo un poder específico, y a partir de ese poder es que generaron diversas estrategias en la conformación de sus sociedades, el control, poder político, sumado al religioso, ¿no? Entonces, eso es lo que quería comentar. Gracias, Fiorella. Acá los compas BJ dice, había olvidado la dualidad en el material del templo. Chavín es también un centro de encuentro para experiencias espirituales. Por eso se nota mucho estudio en los detalles que acompañan la arquitectura y que justamente potencian visitantes con la guachuma, las cabezas clavas, relieves, texturas, materialidad, temperatura, sonido, toda una experiencia inmersiva y en ese camino un espacio para la introspección y la sanación. Y Denise comparte además, me impresiona la conexión que tenían con la naturaleza, el entorno y los ciclos para utilizar estos elementos y evidenciar su presencia en la creación de sus espacios. No sé si alguien más quiere alimentar el diálogo antes de invitar a nuestro Waiki invitado para hoy, Ricardo. Carlos aquí comparte, inclusive en Machu Picchu se han hallado esqueletos en la región de Chavín, de Moche, de Tiahuanaco, entre otras. Eso nos puede dar una idea de cómo los incas fueron una síntesis de varias culturas aprendiendo de ellas. Quizás eran maestros Chavín enseñando en Machu Picchu. Quizás eran maestros Chavín enseñando en Machu Picchu. Luego Cueva Díaz, nuestro compa, comparte, viendo el video, viendo el bio, veo cuán diferente es la explicación de algunos guías a relatar la historia de esta cultura. Prácticamente el visitante se va con una historia distinta. Así es. Bueno, gracias por sus contribuciones, gracias a todos y a todas por sus contribuciones recientes. Vamos a dar el espacio a Waiki Ricardo. Ricardo, bienvenido a ese espacio. Ricardo, además de ser arqueólogo, hoy día facilita la asociación que está enraizada en Chavín y creo que es una persona que nos puede compartir un poquito, ¿no? No solamente en torno a estas preguntas que hemos planteado, sino otros elementos de su práctica. Adelante, Ricardo.
a todos. Adelante, compa. ¿Me escuchan bien? Sí, compa. Ya. Bien, bueno, primero que nada agradeciendo siempre a Dios, este gran espíritu que nos llena de fe, de misericordia, nos pone a prueba siempre para que seamos la mejor versión de nosotros mismos. Les cuento un poquito de mi vida. Yo soy Ricardo Herrero de Luna, soy arqueólogo de profesión, como mencionaba Alonso, y vengo a Chavín desde el 2008. Entonces, digamos que conozco tanto desde el lado arqueológico como también el lado sociológico. Ya me involucré con la población de manera tal que, pues, ahorita esta sesión de Yaguarhuaca lo que pretende es revitalizar. Creo que te perdimos los últimos 10 segundos, hermano. ¿Soy el único? Sí, no se le escucha. Cierto. Sí. Ahorita vuelve. Sí, creo que perdió conexión. Sí. Sí. Bueno, entonces comparto un poquito lo que nos ha preparado para el día de hoy, mientras se va conectando. De repente podemos visualizar un poco y buscar interpretar y acercarnos a estos saberes que Ricardo nos ha traído. Comparto la pantalla. Sobre el Yanantin. ¿Sí? ¿Se logra ver? Ahora sí. ¿Alguien quisiera compartir alguna interpretación de lo que estamos viendo? Sí, yo siempre me he preguntado, siendo una civilización caracterizada y territorialmente anclada en el mundo andino, casi en el centro del Perú, Hola. tiene como Hola. referentes, digamos, imágenes, íconos de aves, de felinos o de reptiles amazónicos, ¿no? Y cosa que se releva poco a veces en el discurso, ¿no? Siempre me he preguntado, ¿no? Cómo lo extraño se interioriza y se hace propio y aparece como un referente en este caso, de poder, ¿no? Diferente, pero intimidante, o seductor también, ¿no? O motivador quizá. Solo es esa, compartir esa impresión que siempre he tenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, les cuento que estamos aquí en Chavín y la lluvia nos está ahí afectando un poco. No sé si, Alonso, podrías poner otra vez esa diapositiva. Claro que sí, hermano. Claro. Adelante. Que es justamente lo que hablaban varias de las personas con las que hoy estamos compartiendo esta noche. Entonces, yo creo, como para ir acortando tiempos, que hay varias cosas sobre Chavín. Y la primera es, en vinculación a lo que hablaba Alonso, mostrando el libro de Tello, yo creo que empezamos un poco con el pie izquierdo desde Tello. Porque Tello menciona sobre esta idea de demonios, ¿no? Él lo ve desde su perspectiva más cristiana, más católica, ¿no? Entonces él, para todos estos personajes, todos estos seres, todos estos mitos inscritos en la piedra, él los ve como diabólicos, demoníacos, etcétera, ¿no? Entonces desde ahí los arqueólogos, los antropólogos que han ido estudiando Chavín, han marcado esta escena, ¿no? Esta misma senda de que estos seres, estos personajes, tienen estas características más diabólicas, ¿no? Que sí, desde alguna perspectiva europea,
colonizadora, pues sí, puede tener sentido que son más oscuros, ¿no? Pero no está la voz indígena. Entonces, desde Chavín, y siendo Chavín el pináculo de un momento de nuestra civilización, creo que es importante nuevamente rescatar esa voz indígena. Y creo que en ese proceso, una de las cosas, de los puntos que me gustaría tratar es este yanantin. Este yanantin es una palabra quechua que habla sobre la dualidad complementaria. No es tan simple de hablar del hombre y la mujer, del día y la noche, de arriba y abajo, es mucho más complejo. Porque en cada acción que nosotros hacemos en nuestra vida hay una dualidad. Puede ser una cosa buena, puede ser una cosa mala. Entonces, en ese juego de blanco y el negro, yo creo desde Chavín se expresa arquitectónicamente en sus imágenes, en sus mitos, en sus frisos, en todo lo que hace Chavín, esa dualidad, esa idea de buscar el equilibrio, ese chaupín, ese centro entre nuestro blanco y negro, y que no es una cuestión solamente, como les digo, física, sino también que es espiritual. Porque podemos tener todo el dinero del mundo, pero adentro nos puede faltar cosas. Podemos estar con la pareja más espectacular, pero hay algo ahí que si nosotros no completamos adentro, si nosotros no conocemos nuestra oscuridad y no conocemos nuestra luz, siempre hay una carencia. Entonces, hablando desde el espíritu, hay que reflexionar, siento yo, ¿qué es un jaguar? ¿Qué es una serpiente? ¿Qué es un halcón, un cóndor? Pero no desde la perspectiva occidental y biológica, que sí tiene obviamente sus puntos a favor, sino desde la perspectiva indígena. Si queremos enseñar esto a nuestros estudiantes, a nuestras comunidades, ¿qué significa ser un jaguar desde la perspectiva amazónica? Y como hablaba la última persona que se intervino, sí es importante rescatar lo que ha venido de la selva. Entonces, porque hay jaguares en la selva, y la ayahuasca está vinculada al jaguar, y las plantas enteógenas, que esa es otra cosa también, y permítanme hacerle un paréntesis ahí. Es que cuando escuchaba a estos relatos de este documental alemán o suizo, no recuerdo exactamente, hablaban sobre el hecho de que estas sustancias son drogas. Ahí volvemos otra vez a cuál es la perspectiva que estamos haciendo. Los antropólogos ya en los 70s crearon un código, un término que se llama enteógeno. Entonces, cuando uno explica el enteógeno, sí hay un bagaje cultural detrás. Hablaba ahí un señor también que se refería al Taita Sergio. Sí, el Taita Sergio es un referente, también hay otras personas que comparten medicina aquí, pero el Taita Sergio sigue un bagaje cultural. No todos lo entienden, pero las personas que están en estos círculos más místicos, digamos, que están vinculados a esa espiritualidad andina, como hablaba una señora, esa conexión con la naturaleza, sí lo entienden. Entonces, hay que ir como cambiando en nuestra concepción el hecho de que estos no son drogas. Droga es lo que te apega. Es esa sustancia que tú la tomas y al día siguiente quieres seguir tomando y quieres seguir tomando y genera adicción. Que puede ser los cigarrillos, puede ser la cerveza, puede ser chocolate, infinidad de cosas. Yo dudo en mi experiencia, yo estoy tomando plantas maestras desde hace ya 12 años, 11 años, disculpen. Yo dudo que haya una persona que se envicie con la huachuma, con la ayahuasca. Yo lo dudo. Entonces, es importante que en nuestra comunidad, cuando vayamos a hablar sobre Chavín y hablar sobre uno de los puntos más importantes de nuestra civilización andina, pues cambiemos algunos términos para decirle que para probarlo, hay que pasar por un bagaje cultural y hay que estar dispuesto a someter tu espíritu a varias cosas. Algunos hablaban sobre las cabezas clavas y decían, sí, existe la relación con la transformación del felino. Sí, es cierto, pero también están los cóndores, también están las águilas. ¿Por qué? Porque Chavín es un arte totémico. Entonces, hay que explorar el tótem en su vida misma para entender a Chavín. ¿Cómo nosotros podemos hablar de las águilas si no tenemos la visión de nuestra vida?
Y cuando hablamos de las serpientes ¿desde qué perspectiva? Desde la perspectiva cristiana, maléfica. Si lo hablamos de esa perspectiva, solamente estamos viendo un lado de la serpiente. Porque en los Andes y en la Amazonía, la serpiente simboliza la sabiduría. Y por simbolizar la sabiduría, en el lanzón mismo, ahí podemos ver esa imagen, en el lanzón mismo la serpiente no es un personaje principal. Si ustedes se dan cuenta, la serpiente está en los cabellos, en los ojos. Para mí, en mi humilde opinión, los chavinos quisieron representar en ese sentido qué tan sabio miras, qué tan sabio piensas. Entonces, no es un Dios, sino es un mensaje. Y con eso también quería llegar. Para mí, cuando hablan de los pasados indígenas principalmente, cualquier cosa que pueda ser espectacular es un dios. Para Occidente, para esos ojos colonizadores, el lanzón es un dios. No sabemos si eso es realmente cierto. Por mi experiencia, para mí es un mensajero, es un tótem. Es alguien, es un personaje que te dice cómo presentarte en la vida. No es un dios. Entonces es un objeto de culto que es diferente a que sea un dios. El Buda, por ejemplo, nunca quiso que lo adoren como esto, pero hay budas gigantes a que le prenden inciensos y eso es un objeto de culto, pero el mismo Buda y los mismos budistas saben que eso no es un dios. Entonces, tener las perspectivas religiosas amplias pueden ayudar a entender que nuestras comunidades indígenas prehispánicas entendían la existencia de un ser creador, Yatixi Huiracocha Pachayachachi, como le dicen algunos, Pachacama, como le dicen otros, pero que no necesariamente fue materializado de alguna forma. Chavin habla sobre esa dualidad. El lanzón está adentro de una galería. La portada de las Falconias está afuera. Ahí mismo también hay dualidad. Si uno quiere llegar a ver al lanzón, mal llamado lanzón, como decía el video, tiene que pasar varias etapas. Sí, pero esas etapas son de purificación espiritual. Esto es como la nube voladora de Goku. Goku podía solamente subir a la nube si tenía el corazón inocente. Si tenía fuerza de espíritu, de corazón. Así nomás podía volar a través de la nube voladora. Es lo mismo. Acá no podemos pretender con las plantas ser vivos, ser estafadores, ser con ninguna persona. Hablo de hombres que engañan a sus mujeres, hablo de, no sé, de cualquier cosa. De cualquier cosa. Nosotros con las plantas no podemos. Nosotros exponernos así. ¿Por qué? Porque las plantas nos regulan. ¿Tú te crees vivo? Bueno, a ver, pruébate acá. En el fuego, ahí en el mensajero principal, prueba qué tan sinceras son tus palabras, qué tan sinceras son tus acciones, qué tan son sinceras tus miradas y tus pensamientos. Entonces las plantas comienzan a ayudarte a entender. Y eso es una cosa curiosa de Chavín a un nivel político. ¿Por qué? Porque en esos tiempos, hablamos del 800 al 500 antes de Cristo, todos eran similares pero diferentes. Todos eran únicos. Tenían un bagaje con cierta estructura de arte, pero en Cunturuasi, Pacopampa, Huaca de los Reyes, Campana Rumi, Chavín, Potosh, etc., todos son únicos. No existe igualdad. Entonces, yo lo que siento en ese momento es que saca, a partir de las plantas, la mejor versión de cada región. Así en Paracas tenemos los textiles de Carua, que son espectaculares, y en el norte tenemos Cupisnique, que tiene una cerámica impresionante. Y aquí en Chavín tenemos una litoscultura que hasta ahora no sabemos cómo lo hicieron. Imagínense, 2800 años después, no tenemos ni idea cómo hicieron eso. Entonces, ya como para ir cerrando mi intervención, siempre agradeciendo a las jircas de este hermoso territorio y al Gran Espíritu, me gustaría que se reflexione mucho sobre realmente si existe, si es un Dios. Y más bien reflexionar y profundizar sobre la idea de tótems y cómo esos tótems nos pueden ayudar en nuestra vida. Y ya como para complementar, esos tótems
se ve en todas las Américas, desde Estados Unidos hasta Chile. Creo que hay que hacerle más ojo y más estudio a nuestra raíz indígena, y no dejarnos llevar tanto por esa visión más colonizadora y demoníaca que ha venido desde otro lado y que pues pretende subvalorar nuestras. ¿Cuáles eran las principales prácticas espirituales de los chavín? Yo creo que entre las principales prácticas está la peregrinación, está las ceremonias con plantas, también, está una de las que es básico, la ofrenda, y también los oráculos. Y la ofrenda, déjame un poquito de tiempo rápidamente, las comunidades campesinas de acá de Chavín, todavía antes de trabajar la tierra, chachan su coca, y antes de chachar su coca, cogen un puñadito de coca, le rezan a los cerros, le rezan a Dios para que vaya bien en el día. Y en el caso de los oráculos, la gente misma de acá de Chavín prende un tabaquito y ve cómo se va haciendo ceniza, y dependiendo de la ceniza, ahí van averiguando. La hoja de coca, los oráculos, y la hoja de coca es un oráculo, el tabaco es un oráculo. ¿Qué otras formas de oráculos? También puede haber runas, pero eso es en otras partes del mundo. El I Ching también es otra forma. Aquí en los Andes también se hablaba en tiempos ya más cercanos a los españoles que abrían una llama y a partir de lo que veían en la llama también. Entonces hay varias modalidades, ¿no? Oráculo, tabaco, coca, tabaco, llama, y podría haber otras que de repente se perdieron ya con la extinción de idolatrías. Incluso ahora sí recordando, aquí en Chavín, y eso es una cosa curiosa, en el siglo XVII pasa un señor que se llama Stanislas Bazán, y él menciona que habían personas que podían leer las cosas a través de las patas de las arañas que salían del fuego. Sí, había niveles, claro, había niveles. Por supuesto que había niveles respecto a la pregunta. Sí, yo sí siento que había niveles, y había niveles de hombres y de mujeres también. Porque en esta concepción de la dualidad complementaria no hay hombre sin mujer y no hay mujer sin hombre, porque no hay maestro sin maestra y no hay maestra sin maestro. Esa dualidad, porque es el núcleo de la familia. Yo creo, por ejemplo, que entre esas formas de jerarquía, quizás la homosexualidad está prohibida, quizás, yo ahí sí no podría saber, pero tratando de entender Chavín y las cosas más fijas y más flexibles, podría haber algunos temas como la homosexualidad que no habría sido permitida, ni tampoco quizás la violación, porque eso incluso en tiempos incas era penado con muerte. Entonces, yo creo que en este concepto de espiritualidad sí hay algunos dogmas o algunos parámetros que sí son fijos para entender, ¿no? Entonces, claro, no sé si tienen alguna otra pregunta por ahí. Gracias, gracias hermano, gracias Ricardo por traer perspectivas complementarias y muy relevantes para el diálogo. Está el micro abierto para quien quiera contribuir, para quien quiera dejar comentarios, aportes, reacciones sobre lo que Muchas Ricardo gracias acaba a de ti. compartir. Por ejemplo, Ricardo, bueno, le preguntan a Ricardo, Ricardo, ¿cuáles eran las principales prácticas espirituales de los chavín? ¿Tienes un ejemplo de oráculos, por favor? ¿Y quiénes eran los personajes alrededor de estas prácticas? Sí, traté de responder las preguntas en el proceso. Sobre los oráculos, como mencionaba, estaba el tabaco, está la coca, están las llamas. Podría haber otros oráculos más, pero pues no nos ha quedado la evidencia arqueológica de los mismos. Sobre los personajes, si existe una jerarquía de personas, digamos, de una institución, sí, claro que sí. Muchas gracias, Natalie, más bien, por tu presencia. Y sí, creo que la otra pregunta también quedó un poco clara. Gracias, Ricardo. Bueno, Carlos Manuel, adelante.
Hola, ¿qué tal? Gracias. Gracias, Ricardo. Una pregunta. Imaginemos que el templo de Chavín, ¿no? O el sitio arqueológico, ¿no? Ya no lo maneja el Ministerio de Cultura, sino ahora lo maneja el Ministerio de Educación, ¿no? O sea, ya no está dedicado al turismo, sino a la educación en sí. Y te dicen, bueno, Ricardo, ahora ya no va a ser, no vamos a cobrar por turismo, no van a venir turistas, ahora esto va a ser una escuela, ¿no? ¿Cómo lo usarías como escuela? O sea, ¿cómo volverías a darle vida a ese templo de la manera como fue usado antes, ¿no? Para imaginarnos eso como un centro vivo. Muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta muy linda, muy linda. Te agradezco mucho, Carlos, y también Manuela. Hay algo que yo aprendí con las plantas que no es tan sencillo ponerlo en el día a día, pero sí es algo que a mí me llena el corazón, y es la contemplación. Cuando estás en un estado alterado de conciencia y ves las montañas, sientes el río, sientes el fuego, respiras divino, porque sabes que el aire, el oxígeno que está entrando a través de tus pulmones es tan divino como tu existencia. Entonces, creo que si volvemos desde una perspectiva educativa es enseñarle a los jóvenes, niños, estudiantes, a contemplar su vida tal y como es, que puede tener ligaciones con cuestiones budistas, sí, sí es cierto, pero vivimos en un mundo en que siempre queremos más, siempre es esto y el otro y el otro. Entonces, si aprendemos a calmar esas ansias, creo que Chavín podría tener otras formas. No sé si te resuena la respuesta. Gracias. Gracias, Carlos, Manuela. Bueno, Sonia, consulta. Ricardo, ¿podrías profundizar más sobre las peregrinaciones? Mira, hay un tema interesante sobre las peregrinaciones y creo que actualmente todavía se mantiene esas peregrinaciones, pero ya con un corte más cristiano. Yo me imagino a Chavín, que era, en comparación con otras espiritualidades, era una especie de Lhasa, que es un templo budista que quedaba en el medio de la nada, pero que tenía ciertas particularidades por las cuales ahí existía. Entonces Chavín tiene más o menos lo mismo, está en un cruce de caminos, está entre el medio de la sierra y de la costa y de la selva, y para llegar al templo, para llegar al santuario, sí se tenía que pasar por varios recorridos. Ahora, como hablaban en el caso de, digamos que el audio que puso Alonso, que lo ponían muy peligroso y demás, aquí en los Andes, no sé si alguna vez han vivido por aquí, pero los niños de 11 años o de 10 años son súper avesados, no creo que hayan tenido tantas complicaciones en viajar tanto tiempo, en tiempos prehispánicos. De hecho, hay presencia de artefactos y de animales de la selva en Caral, que es 2000 años antes que Chavín, entonces había un flujo continuo de personas. Pero yo me imagino que llegar a Chavín era muy similar como llegar a Coyhaique. E incluso quizás no era exactamente tanto Chavín a donde se llegaba, en este caso de las peregrinaciones, claro, es importante también, pero Chavín está muy cerca del Huancán. El Huancán es un nevado, es un hapo tutelar que pertenece al Parque Nacional Huascarán actualmente, y que es ahí donde se entra la energía, porque es a través de mantener los nevados que se mantiene todo el espacio, todo el ecosistema. Entonces va como por ese lado. Ahora, ¿por qué me lo imagino así? Por el Coyuriti, ¿no? Ahí en el Cusco, gente danzando con máscaras, siempre en esa devoción hacia sus montañas y hacia la gran creación, el gran creador. Ya como para complementar ese tema de peregrinaciones que venían de todas partes, desde Ecuador y desde Cusco, llegaba a Chavín. Hay todo un tema también vinculado al comercio, porque esto facilitó la llegada de personas, la llegada de
nuevas medicinas, de nuevos conocimientos que en Chavín confluían, hacían una especie de alquimia bastante interesante, porque Chavín en su estructura es bastante ecléctico. Él combina todas las cosas de todos lados. Como todos se pusieron de acuerdo, bueno, construimos todo eso. Lo que también de un gran poder de consenso, que es algo muy interesante y muy importante dentro de la profesión de colectivo. Ahora, creo que eso es lo que comentaría respecto a las peregrinaciones. No sé si le quedó más o menos claro, pero haber sido sincero y claro. Gracias, Ricardo. Muchísimas gracias. Tenemos tiempo para más reacciones, así que adelante. Creo que había compas que tenían el audio abierto. Bueno, aquí Julio comparte, siempre se debe impulsar la identidad, ese bagaje cultural diseñando iconografías de la cultura chavín, las diferentes artesanías, tallados, grabados, bordados, tejidos, en las generaciones futuras con la finalidad de seguir promocionando nuestra cultura milenaria. Gracias por compartir. Hay un tema ahí simplemente salto que he venido así pensando sobre este tema, no solamente de la revelación de nuestra iconografía ancestral, sino también de los valores, y dentro de esas prácticas espirituales que ya nos ven, como mencionaba con la coca, creo que la ofrenda el mal llamado pago a la tierra, la ofrenda a la naturaleza, a la tierra, por todas sus atribuciones, no creo que sea Chavín, creo que es más antiguo, pero en Chavín Creo que la energía chavín se lo llevó a Ricardo. Bueno, esperamos un ratito. Ricardo. sí, no los veo. Creo que todavía está un poquito bajo. Adelante. Es curioso. Sí. Este espacio está hecho para el diálogo, de modo que tomen el espacio y... Maestro Pedro, buenas noches. ¿Quisiera compartir algo? Buenas noches con todos. Igual a Ricardo, felicitaciones por toda esta experiencia que nos acaba de contar, ¿no? Y coincido con Carlos, que realmente qué interesante sería compartirlo en un nuevo escenario de aprendizaje para las futuras generaciones. Yo creo que es un encuentro con lo nuestro, un encuentro con la parte espiritual que tanto se ha perdido, ¿no? Pero que esté en la esencia, lo encontramos todavía en los pueblos. Entonces yo creo que esto, como un nuevo escenario, es volver a revivir, o sea, lo que de repente cronistas, lo que cuenta Ricardo, es para ponerlo en praxis, ¿no? Mira, imagínense ahí para filosofar, para que los chicos generen muchas cosas, ¿no? Yo creo que serían formidables, verdaderos laboratorios interculturales que, digamos, es el anhelo, ¿no? De nosotros también como maestros venimos haciendo en los pueblos, ¿no? Generando, carambas, algo que puedan nuestros chicos encontrarse con lo natural, encontrarse con su pasado, porque a veces como que esta juventud de ahora ya no, o sea, ya no valora el pasado, o sea, vive el presente, mucho la globalización, y que a veces, claro, la tecnología es buena, pero en su medida, ¿no? Y bueno, es algunos alcances que, bueno, se me nace ahí porque, bueno, nosotros implementamos ahora los museos comunitarios y justo es como un nuevo escenario de aprendizaje, esa riqueza cultural, los chicos que lo vivencien y desde pequeños generen esa identidad de pertenencia, ¿no? A su cultura. Gracias. Gracias, maestro Pedro. No sé si Carlos Lázaro, ¿quieres compartir algo?
Maestra Lourdes. Sí, bueno, yo también quería compartir la experiencia que tuvimos en Chavín, ¿no? El templo, la figura que nos mostró Ricardo. Gracias, Ricardo, por esas experiencias tan maravillosas que nos estás compartiendo. A mí lo que me llamó mucho la atención en la visita fue cuando, ¿no? Lo del centro del templo, que cuando estuvimos en el atardecer, o sea, como justo en el centro del templo miramos y ya se estaba ocultando el sol y justo daba, o sea, exactamente en el centro del templo, ¿no? Mamá Ceci nos decía que Chavín es el ombligo del mundo y no Machu Picchu, ¿no? Con todo el respeto que se merece Machu Picchu, que es una de las maravillas del mundo y está en nuestro Perú. Entonces, y eso, o sea, a mí me llamó mucho la atención con qué exactitud, ¿no? Representaba el día y la noche, porque ahí mismo también apareció también la luna, ¿no? Y justo en el centro del templo. Y eso fue algo para mí fue muy significativo. Me quedé maravillada con esa experiencia. Eso era lo que quería compartir y lo recordé cuando Ricardo, compartió, ¿no? Lo del jaguar, que la figura del día y de la noche. Entonces, sí, justo en el centro tuve esa experiencia y quería compartirlo con ustedes. Gracias. Gracias, maestra. Estoy buscando las fotos para compartir, de repente, para que podamos verlos en conjunto. Aquí están las fotitos. Creo que usted se refiere, maestra, a ver si es que usted no dice cuál, a cuál se refiere. Bueno, Ricardo, adelante. Sí, yo creo que sí, es importante. No sé si exactamente a su forma original, porque hay varias cosas, o digamos que varias cartas de conservación que hay que respetar, pero sí, yo creo que estamos en tiempo y estamos con todas las ganas de poder hacer que Chavín vuelva a tener, digamos que parte de magia original, ¿no? Y complementando un poquito lo que hablaba también el profesor Pedro y también la profesora sobre estos museos comunitarios, yo creo que hay algo muy importante para estos tiempos, que ¿Se fue Ricardo nuevamente? Sí, ¿no? Sí. Ahí hay una foto donde estaba mamá Ceci, justo estaba señalando lo que estaba contando, ¿no? Hay una fotito ahí donde está mamá Ceci señalando. Esa. Ahí está. Aquí está. Bueno, ese viaje Sí. fue el que hicimos en conjunto con Amayo. en octubre del Sí, año pasado. fue maravilloso. Fue maravillosa esa experiencia de ver en vivo, porque una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es que tú misma vivencies y que lo veas con tus propios ojos, o sea, que justo en el centro, o sea, ves ahí el sol caer y salir la luna, ¿no? O sea, fue una sensación inexplicable que se sentía ahí. Lo máximo, es lo máximo. Sí. Gracias, Marcel Lourdes. Ricardo, ¿alguna contribución final para un balance general?
Sí, justo, ojalá que la lluvia otra vez no vuelva a dañar la señal. Pero bueno, me hizo recordar mucho el maestro Pedro cuando hablaba sobre los museos comunitarios. Y yo creo que hay un gran aporte de nuestras civilizaciones, nuestras naciones indígenas, y es que nosotros a lo largo de años hemos visto el mundo circular. El ser humano no está fuera de la armonía entre la naturaleza. Y lo que hemos exportado de la otra parte del mundo es ver el mundo triangular. El ser humano está sobre todas las cosas. Creo que esa visión del mundo pues genera lastimosamente una destrucción sistemática de nuestros sistemas. Y ahora hablamos de cambio climático y demás. Es muy importante entender que eso no es, sí es nuevo, o sea, la ONU lo dice y hay muchos ONGs y demás, pero eso es más profundo, eso está eso está en Chavín, eso está en Caral, eso está en los Incas, eso está en todas nuestras naciones, y hasta ahora se mantiene la idea de decir como colectivo y también como nosotros humanos con la naturaleza. Si nuestros jóvenes estudiantes pueden entender eso, decir, yo me siento honrado, sería un gran paso. Y lo otro, es como hablaba también la profesora Lourdes, nosotros no somos bárbaros. O sea, cuando llegaron los españoles, sí, nosotros no teníamos una tecnología de fuego con que hacerle frente, pero no éramos bárbaros y no somos bárbaros. Que en este proceso de nuestra civilización, las comunidades indígenas estén quizás en una etapa Bueno, Ricardo. para último, muchas gracias por esta conjunción de saberes y esta comunicación. Es que nosotros como seres humanos, ya personales, como Ricardo, cada uno tiene un montón de cosas, tiene sus virtudes y sus defectos. Y cuando cultivamos el espíritu, de alguna manera, de alguna u otra manera, cuando somos agradecidos, cuando contemplamos. Bueno, vamos a invitar a que Ricardo se sume al cierre. En esos últimos 7 minutos quisiera invitarles nuevamente a compartir a modo como de su sentir, ¿no? ¿Qué es lo que se llevan de la sesión? De este compartir de saber el día de hoy. Gracias. Carlos Manuel, adelante. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, o sea, cuando empezamos, yo tuve una pregunta y es porque yo no conozco la verdad mucho sobre Chavín. Y mi pregunta fue, el gato está por ahí haciendo males. Justo votó al dios Chavín. Y mi pregunta fue, ¿cómo, o sea, qué sería la espiritualidad para los Chavín? ¿No? ¿Qué sería? Porque hay muchas formas de aproximarnos a lo que es espiritualidad, que creo que Ricardo nos hablaba de eso, y que con lo que Ricardo al final estaba diciendo, con lo que le iba entendiendo, creo que ahí hice como un clic y fue la espiritualidad, o como yo lo veo, ¿no? Mi sentir es, para los Chavín, de repente es cómo vivir en armonía con la naturaleza y cómo posicionarnos en el lugar en el que estamos y como decía, de la contemplación, en qué lugar estoy, qué lugar ocupo en ese lugar y cómo yo puedo estar ahí sin intervenir, digamos, sin creer que yo soy dueña de este lugar. Entonces eso implica
qué nevados hay alrededor, qué apus hay alrededor, qué se cosecha acá, qué estoy aprendiendo de esta tierra y demás, ¿no? Así lo voy entendiendo. Y a partir de eso se realizan prácticas como ofrendas y demás. Y también pienso en cómo esta idea se podría traer a la actualidad, entendiendo que la espiritualidad puede ser eso, ¿no? Como vivir en armonía y aprender a tener manejo de lo humano, porque a veces cuando se habla de espiritualidad, ahora en día creo, mucho se va a lo etéreo o a lo, no sé, a otros mundos y demás, cuando de repente es solo como yo hago manejo de lo humano, entendiendo que desde ahí en que todo hay un espíritu y que mi espíritu se comunica con todo solo desde ahí. ¿Y cómo podríamos traer esa idea ahora? ¿En qué lugar estoy hoy? ¿Qué me rodea? Qué se siembra acá? ¿Qué se cosecha acá? ¿Qué se come acá? ¿No? Y como entendiendo el respeto por lo que hay alrededor, ¿no? Desde la naturaleza. Eso quería decir como para cerrar. No sé si quieres decir algo más. Sí, bueno, que, o sea, también en ese sentido de espiritualidad es un término que puede ser complejo, ¿no? Inclusive cada religión puede, puede dar su propia definición, ¿no? Pero me gustó mucho, gracias Ricardo, porque mi pregunta más que qué es espiritualidad fuera cuáles eran las prácticas, ¿no? Y las mencionaste las cuatro: peregrinación, ceremonia, ofrendas y oráculo. Y yo creo que podríamos resumir quizá esa espiritualidad hasta en una metodología, ¿no? Que podría ser hasta una metodología para niños, ¿no? Como una manera de enseñar la espiritualidad en nuestro territorio, ¿no? Peregrinación, ceremonia, ofrendas y oráculos. O sea que yo me llevo eso. Gracias, gracias Manuela, gracias Carlos. Gracias por su hermosa contribución. Eh, ¿Alguien más quiere compartir algo finalmente? Bueno, Rocío comparte, ¿no? Muy interesante, gracias por impartirnos sus conocimientos. Gracias, Rocío. Bueno, dejamos abierto el espacio para que puedan hacer sus contribuciones finales. Bueno, yo lo que me llevo es que nosotros somos parte de la naturaleza y está en nuestras manos enseñar, primero sentir nosotros y luego también enseñar a los demás, o sea, la conexión, la contemplación y que nosotros mismos somos parte de la naturaleza y que podemos vivir en armonía, ¿no? Entonces hay mucho por hacer, mucho por aprender, desde qué estamos haciendo nosotros desde el lugar que nos toca estar, ¿no? Por retribuir, contribuir también a la Pachamama, a la naturaleza, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nos estamos sintiendo verdaderamente parte de la naturaleza, estamos en realidad viviendo en armonía, ¿no? Nosotros mucho decimos, sí, quiero vivir en paz, pero, o sea, ¿qué tanto tú estás retribuyendo o qué tanto estamos nosotros trabajando en ello para en realidad vivir en armonía con nosotros mismos, ¿no? Que somos parte de la naturaleza. Entonces, en realidad estamos cuidando nuestra naturaleza desde el lugar en que estamos viviendo, ¿no? Entonces, lo dejo ahí como reflexión y para mí también, ¿no? Gracias. Gracias, maestra.
Bueno, yo quisiera agradecer, ¿no?, por este espacio, porque son espacios únicos de encuentro, digamos, con ese sentir que lo han dicho, ¿no? Ese sentir, el pensar y el actuar, ¿no? Pero es algo, digamos, no lo común, sino que acá te conectas, ¿no? Como que te llevan a ese encuentro con lo nuestro. Y lo otro es que, digamos, una de las cosas que aprendí acá en estos eventos de Amayu, y es un gran ejemplo, diré así, que no he visto todavía, digamos, esa conexión, es de que se va encaminando, digamos, nuevos aprendizajes regenerativos, que eso, digamos, es una nueva mirada. No solo es enseñar, sino vamos al convivir. Todos han dicho, ¿no? O sea, a ese encuentro del convivir, que digamos que cómo está el agua, cómo está la tierra, cómo está, qué hacemos por ella desde nuestro espacio que decía maestra Lourdes, ¿no? Entonces yo creo que el tipo de cómo aprender, eso tenemos que encaminarlo bien. Estos nuevos aprendizajes regenerativos que va a ser la esperanza para las futuras generaciones. Gracias. Gracias, maestro Pedro. Bueno, aquí hay una contribución de Ángela. Dice, me deja pensando en cómo llevar a esta mirada a las aulas, que sean espacios para reflexionar y conectar con nuestra espiritualidad. Gracias. Y a propósito de eso, quería compartirles esta lámina de lo que se viene para la próxima sesión en 2 semanas, el 23. Justamente la maestra Lourdes Goicoechea, que está con nosotros aquí, que es docente de nivel inicial y además miembro de la comunidad Ser Maestro, con ella vamos a buscar aproximarnos desde ahora, bueno, en esa sesión, desde un aspecto también pedagógico. Porque creo que, bueno, 60% de las participantes hoy día ejercen la práctica pedagógica desde los colegios y universidades. Entonces, esa va a ser nuestra contribución en las próximas 2 semanas, el 23 de marzo. ¿Sí? No sé si alguien quiere finalizar el espacio de alguna forma. ¿Alguna intención quizás? Este tiempito para conseguir estos realmente. ¿Lo escucharon? ¿Me escuchan a Ricardo bien o también fui yo? ¿Se escuchó más o menos? No, la conexión no, se escuchó entrecortado. Yo creo que la intención es, como había comentado, conectarnos nosotros primero y también como escribe aquí Ángela, ¿no? Me deja pensando cómo llevar esta mirada a las aulas, que sean espacios para reflexionar y conectar con nuestra espiritualidad. Entonces, empecemos de repente con nosotros mismos como maestros para poder conectarnos con nuestros estudiantes ahora que vamos a regresar a nuestras aulas después de 2 años. Y yo creo que va a ser muy importante que los niños, los estudiantes, también se puedan conectar con la naturaleza, con nuestra Pachamama, desde el lugar que nos toca para poderlos cuidar. Yo creo que ahí puede ser la mirada de una escuela nueva que ahora se está promocionando tanto, ¿no? La escuela nueva
conectarnos con la Pachamama para poderla cuidar, porque si no nos conectamos con ella, ¿cómo la cuidamos, no? Y ahí puede empezar desde ahí nuestra espiritualidad. Gracias. Gracias, maestro Lourdes. Bueno, Rubén, gracias Ricardo por tu gran aporte. Mencionaste al Nevado Huanzán. Justo en el lado sur hay una formación de un felino. Voy a compartir la foto, gracias. Adelante, Rubén, toma el WhatsApp y compártenos la foto. Gracias, sí. Bueno, desde el lugar donde estoy siempre observo de los 4.400 que es mi trabajo y siempre veo desde las alturas de San Marcos hacia el Nevado Huanzán y hay un felino, justo de rostro y un felino y no podía identificarlo, pero gracias a la experiencia y a la vivencia de Ricardo, mencionó pues, ¿no?, que hay ahí mencionó Huanzán. Huanzán es un lugar bastante sagrado y solamente en una oportunidad en el año 95 un alemán trató de escalar y falleció, ¿no? Pero adicionalmente a ello quiero, ojalá en algún momento poder conversar con Ricardo. Yo he caminado bastante esos lugares y yo llegué a trabajar en el 94, en el año 1994, y encontré todavía los caminos que se internaban en la quebrada de Carhuascancha. Probablemente ya Ricardo debe conocerlo. Justo al doctor John Rick también le dije que si había vestigios, ¿no? Pero le invité para poder ir y hacer los estudios porque se internan justamente a la cordillera. Y la foto lo va a subir cuando lo tenga porque todavía yo estoy ahorita en la mina, no estoy fuera de la casa, ¿no? Gracias. Gracias. Bueno, aquí hay una invitación, ha llegado al chat una invitación, nos están invitando a tomarnos una foto, así que les queremos invitar a tomarnos una foto todos a propósito de las fotos que estaba compartiendo Rubén, así que les invitamos a que pongan su cámara para tomarnos una fotito. Gracias, Denise, gracias, Melania, gracias, Lourdes, Edgardo, David. Gracias por este espacio. El propósito de Amayu, de este espacio, es crear el encuentro entre nuestros sentidos y saberes. No tenemos la verdad, simplemente buscamos crear un espacio en donde podamos habitar de manera sensible, ¿no? Y confluir en los saberes. Eso, bueno, les enviamos un cálido saludo. Gracias, Ricardo, por acompañarnos hoy. Vamos a invitarte a que te sumes al WhatsApp para continuar ahí de repente la conversación, los encuentros y compartir simplemente el camino que estamos haciendo en conjunto. Gracias a todos y a todas por estar en esta primera sesión y nos reencontramos en 2 semanitas, el miércoles 23, igual a las 7 de la noche, para hablar un poquito sobre astronomía y darle un tono pedagógico también al espacio de aprendizaje. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Nos vemos. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias, Ricardo. Gracias, Alonso.